Olá chicos, creo que sí, pero que no. Esse é todo meu vocabulário em espanhol. Hoje nós vamos trazer aqui um Madurete, um cara que gosta muito do Maduro, que sofre muito com o regime dele lá, falando sério. Um venezuelano que tem um movimento maravilhoso, Rumbo Libertad, e quer livrar a Venezuela das garras do ditador Maduro. Quer derrubar o Maduro. Rodrigo Navarro. Rodrigo Navarro. E aí, seja bem-vindo. Bienvenido, hasta luego. Gracias, hermano. Hasta la vista. Teste do sofá. Rodrigo, vamos começar. Conta um pouco da sua história, né, sua trajetória, né? Como começou o movimento, por quê, o que você passou ali na ditadura venezuelana. Vai, contextualiza aqui pra mim. Manda abraço. Pues bien, muchas gracias por la invitación, Arthur, Kim. Nosotros en Venezuela tenemos un movimiento que se llama Rumbo Libertad. Rumbo Libertad es un movimiento que defiende la libertad, no es socialista, no es de izquierda. Nosotros estamos en la resistencia, luchando para derrocar la narcodictadura de Nicolás Maduro. Tiene casi un año de fundación y está conformado en su gran mayoría por jóvenes. Estamos en 16 de los 24 estados del país y en este sentido nosotros estamos haciendo esfuerzos internacionales para buscar apoyos políticos y financieros para que la protesta en Venezuela se mantenga y nosotros podamos tener un país libre. Maravilha. E quando começou, o negócio começou a ficar insustentável? Quando você falou, puta, de fato é uma ditadura. A gente já não tem mais escolha, a urna já não está adiantando nada, votar já não está adiantando nada. Bueno, esta dictadura tiene casi 20 años, ¿no? De tal manera que cuando Chávez llegó al poder, yo era apenas un niño, una crianza. Y pues nosotros, nuestra generación creció en este sistema político, en el comunismo. Y en la medida en que íbamos creciendo veíamos cómo no podíamos tener libertad en los estudios, en tu vida privada, en tu vida económica, incluso en plantearte la posibilidad de tener una familia. Entonces en Venezuela, ya en el sistema político, la dictadura comienza cuando Chávez aplica la constituyente, así como quiere hacer el PT acá o como quieren hacer allá la FARC en Colombia. Ellos aplican la constituyente, cambiaron toda la estructura del Estado. Posteriormente a eso empezaron a crear leyes que desmontaron el Estado de Derecho, eliminaron la separación de los poderes, eliminaron la libertad de expresión, empezaron adoctrinando dentro de los colegios y además de esto destruyeron toda nuestra economía controlándola. Hoje, né, a gente vê todo esse cenário e tal, e a gente vê uma luz no fim do túnel. Muitas pessoas veem essa luz no fim do túnel olhando para a oposição que tem na Venezuela, que não é uma oposição de verdade, não é uma verdadeira oposição, né? Queria que você falasse um pouco sobre a oposição que existe na Venezuela, que muitas pessoas acreditam que aquilo é uma boa esperança. Conta pra gente um pouco sobre isso. Bueno, sobre la falsa oposición es importante que la comunidad internacional entienda que hay un bloque de partidos que se dicen de oposición y que ellos plantean diálogos y elecciones con los narcodictadores, ¿ok? Y eso hace que el resultado de esa acción política sea mayor estabilidad para Nicolás Maduro en el poder. ¿Qué planteamos a diferencia nosotros desde la resistencia? Nosotros queremos que Nicolás Maduro se vaya de una vez por todas y por eso no queremos ningún tipo de diálogo con esos criminales. Tampoco queremos participar en elecciones que son fraudulentas. Tan fraudulentas son que Smartmatic se fue de Venezuela huyendo, diciendo que las elecciones de la constituyente fueron un fraude. O próprio dedo do Maduro não reconheceu na parada lá. E Claro. tão esquisito que tá o negócio. Porque todo está mal montado para que se haga un fraude. Y además de esto, nosotros consideramos que quienes están en el poder no es que estén haciendo un mal gobierno, es que es una organización del crimen que se apoderó del Estado, que promueve el narcotráfico, promueve el terrorismo islámico, que es una amenaza para nuestra seguridad nacional en Venezuela, para nuestra población y nuestro territorio, y también es una amenaza para la seguridad nacional de Brasil. Y eso lo venimos a decir acá, en las instituciones políticas. Entonces, esta falsa oposición quiere hacer ver al mundo que en Venezuela ellos con el chavismo pueden arreglar los asuntos políticos
mediante los acuerdos pacíficos que ellos proponen. Ellos están actuando en función de una ficción, mientras que la realidad de la gente es otra. Todos los días se muere la gente de hambre, todos los días mueren personas porque no hay medicina. Entonces, mientras ellos están jugando a la política, la gente necesita una respuesta política urgente. Y nosotros desde la Resistencia estamos trabajando para responder a esas urgencias y de esta manera darle una alternativa política al país. Por ejemplo, no es un secreto que Enrique Capriles, que lo conocen acá porque fue el candidato presidencial, es admirador de Lula da Silva, él lo puso en su Twitter. Y también me preguntaban acá mucho en Brasil sobre el tema de Leopoldo López, pero la gente no puede creer que su partido pertenezca a la Internacional Socialista e esté reconociendo la Constituinte e participe nas eleições. A oposição de Leopoldo Lopes reconhece a Constituinte de Maduro. Sim. O Capriles, que se diz oposição, é admirador de Lula. E é chavista. O Capriles é chavista também ou não? É de esquerda, sim. Então que oposição que é essa, né? Que oposição que é essa que a gente tem lá? Não tem lá na Venezuela. Não existem grupos de direita ou grupos liberais? Existe isso na Venezuela? En Venezuela durante todo este tiempo han venido surgiendo iniciativas locales que defienden la libertad. En Venezuela existen instituciones incluso educativas que promueven el liberalismo. Hay un instituto que también lo fundamos nosotros que se llama Venezuela Futura, nuestro centro de pensamiento político. Hay también en el estado Lara un movimiento que se llama Movimiento Libertad, que promueve también las ideas del liberalismo. Está también en la iniciativa Students for Liberty, que es una iniciativa mundial y es muy fuerte aquí en Brasil. También hay un instituto Mises en Venezuela, también hay un instituto Hayek. Entonces, claro, con todas las limitaciones del mundo, Arthur, porque no tenemos dinero, no tenemos tecnología incluso para poder hacer programas como estos o Facebook Live, porque nuestro internet es muy lento. Pero a pesar de todo eso, están surgiendo iniciativas que promueven la libertad. Entonces, Rumbo Libertad se propone como un emprendimiento en la política, con las ideas de la libertad, para nosotros poder ofrecer una alternativa a la población diferente de esa falsa oposición. Excelente, Perfeito. excelente. E que tipo de retaliação, de perseguição você e seus amigos sofrem por causa do movimento, por causa da oposição a Maduro? Bueno, por hacer oposición a Maduro, por decir que queremos que se vaya del poder, por decir que es un narcotraficante, por tener las pruebas de que el proceso constituyente fue una falsedad, pues Maduro ha emitido una orden de captura en mi contra y en contra también de Eduardo Vittar y está pidiendo también al Interpol que emita un código rojo para que nos metan en la cárcel, ¿sí? Porque nos califica de terroristas, de nazistas, de fascistas, de radicales. Aqui a gente está acostumado, isso aí a gente entende bem aqui. Sí, entonces nos dicen todo eso, ¿ok? Y pues ellos dicen que somos los responsables de la guerra económica. Ellos dicen que yo soy el responsable de que en Venezuela haya violencia, ¿no? Y todos los problemas que ellos tienen son culpa de nosotros. Entonces pues nosotros lo que vamos a hacer es buscar todo el apoyo político y todo el apoyo económico que hace falta en Venezuela para nosotros poder conquistar nuestra libertad y vamos a volver para nosotros poder lograr nuestro objetivo. Nosotros no huimos del país, nosotros no nos fuimos de Venezuela, nosotros vinimos a cumplir una misión y volveremos para lograrlo. O teu negócio, você não fugiu de lá para ter uma vida melhor. Não, você fugiu de lá para cumprir uma missão, para ter um país melhor. Claro. Você, é aquela história lá, você não quer viver em outro país, você quer viver em outra Venezuela. É correto. Uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, eu fico imaginando o que deve ser para você sair de lá daquela realidade e ter um choque, inclusive quando a gente foi aqui, por exemplo, lá na FEFELESH, na USP. O que você sente, o que o pessoal aqui percebe quando vê que tem brasileiros aqui apoyando o regime de Maduro? Né? Qual é o teu sentimento quando você vê uma pessoa dessas? Bueno, cuando estuvimos allá en la USP, me llamó la atención mucho que estos eran comunistas de iPhone, ¿no? Pues tenían el logo del comunismo, tenían el comunismo tatuado, pero tenían una Apple allí, ¿no? Y tenían iPhone y entonces es un poco contradictorio, ¿no? Porque ellos plantean un estilo de vida, critican el estilo de vida del capitalismo, pero al final es el que asumen.
Yo creo que estas son personas que estaban diciendo muchas mentiras ese día. Y tuvimos que llegar y desmentirlos a ellos. Ellos decían que en Venezuela hay una derecha. Y no hay. No hay derecha. Ellos dicen que en Venezuela hay una guerra económica. Pero es igual que en Venezuela lo que dice Maduro. Es una consigna, no es una cuestión probada. Ellos controlaron y destruyeron la economía. Y hay pruebas de cómo demostrar eso. Ellos dicen que en Venezuela la niñez y la alimentación son de lo mejor del mundo. Pero es mentira. Porque en Venezuela tú puedes ver en los hospitales infantiles cómo los niños son como si fueran de África. Niños todos desnutridos. Hay un video que nosotros vamos a sacar sobre un reportaje que Univision hizo en uno de los hospitales de Caracas. Y pasaron en los videos muchos niños desnutridos y el dolor de la familia, de no poder alimentar. Hay una mujer que decía que quería suicidarse porque no tenía otra opción. Y esa es la realidad de Venezuela. Entonces cuando yo estaba en ese auditorio, escuchando la cantidad de mentiras que estaban diciendo esos comunistas, yo creo que allí me esmeré, hice el esfuerzo en dejar un solo mensaje. Que dejaran de hacerle caso a la propaganda y fueran a Venezuela. Ya que tienen para comprar un iPhone, tienen para comprar un Apple, pues ellos también deben tener dinero para ir para allá, porque ir para Venezuela es muy barato. Entonces yo los invitaría a Caracas, los invitaría a Valencia, Maracaibo, las grandes ciudades, para que vean cómo en las grandes ciudades la gente se está muriendo de hambre. Y de esa forma vengan de nuevo acá. Y los invito a que graben con sus iPhone y con sus teléfonos cómo la gente está comiendo en la calle, basura, licio. Y de esa forma pues tengan otra visión de lo que está sucediendo en Venezuela. Por eso yo creo, Arthur, que el comunismo es algo que está muriendo. Está muriendo no solamente porque hay muchas posibilidades de sacarlos del poder donde están, pero culturalmente ya no tiene un propósito. Culturalmente ya perdieron la magia. Y nosotros en Venezuela creo que vamos a marcar la pauta, dándole fin política y culturalmente al comunismo. Excelente ponto, era justamente aí que eu queria chegar. Qual perspectiva você tem da queda do regime do Maduro? Assim, de toda a luta que você tem travado até hoje, com os planos que você tem para o futuro? Tem uma previsão assim, ó, nossa meta é derrubar o Maduro em 1 ano, nossa meta vai em 2 anos, ou não sei. Bueno, nuestra meta ahora es derrocar a Maduro en el menor tiempo posible, porque están dadas todas las condiciones para que Maduro salga del poder. Lo único que lo está manteniendo en el poder es un grupo de políticos que dialogan con Maduro, y eso hace que la comunidad internacional no sea más contundente. Y por otra parte, ese mismo grupo de políticos está participando en unas elecciones que son controladas por la narcodictadura, que son controladas por la constituyente, y lo que hacen es vestir de demócrata a Nicolás Maduro. Entonces, si no tuviéramos ese grupo de políticos, pues Maduro cae pronto, nada más con protestar. Entonces, nosotros vamos a lograr estos apoyos afuera. Nosotros queremos volver a Venezuela en un par de meses. Y en este sentido, mientras nosotros estamos haciendo este recorrido, nosotros estamos inyectando esfuerzos al país para nosotros volver a tomar la calle. Y cuando nosotros derroquemos a Maduro, necesitamos el reconocimiento de toda la comunidad internacional, de sus instituciones, pero también de los partidos y movimientos políticos, del proceso siguiente que nosotros vamos a legitimar. Porque en Venezuela no vienen unas elecciones tradicionales, porque primero tenemos que sacar a la dictadura cubana, tenemos que sacar a la FARC, tenemos que sacar al ELN y tenemos que sacar a Hezbollah de nuestro territorio. Si no sacamos a estos actores del crimen, nosotros no vamos a poder gobernar a Venezuela. Nosotros vamos a transitar al liberalismo económico, porque ellos necesitan controlar la economía. No vamos a poder tener libertad de expresión ni libertades políticas, porque ellos necesitan sometida a la población. Y mucho menos podemos transitar hacia tener un Estado mucho más pequeño, porque ellos necesitan del populismo para justificar su discurso político. Entonces, nosotros en el corto plazo queremos derrocar a Maduro, pero en el mediano plazo nosotros ya sabemos qué hacer con el poder. Nosotros tenemos un planteamiento en lo económico, en lo político, en lo social, en lo petrolero, para que nosotros podamos estabilizar al país e poder instaurar um novo sistema. Uma coisa que eu penso é o seguinte: o Maduro ele tem tanto poder, ele consegue exercer muito o poder dele, porque ele tem o domínio das forças militares, né? Tem o domínio do exército. Os soldados, enquanto indivíduos,
eles não se sentem revoltados com a situação da Venezuela? Eles não viram a casaca? Não tem um risco de um dia o Maduro acordar e ele não ter mais o apoio do exército? Como que ele faz para que isso não aconteça? Bueno, en Venezuela hubo un levantamiento militar y una de las cosas que hemos logrado, además de quebrar la fuerza del chavismo, quebrar la fuerza de la falsa oposición, ha sido también quebrar a lo interno la Fuerza Armada. Y este grupo de militares patriotas que decidieron respaldar la lucha de la resistencia civil en la calle, la lucha del pueblo venezolano, pues hizo una demostración importante a Venezuela y al mundo de que la Fuerza Armada no era toda controlada por Nicolás Maduro, sino que había un importante grupo que le estaba dando la espalda, que estaba dispuesto a rebelarse, que estaba dispuesto a salvar el país. Pues nosotros saludamos la acción del capitán Caguaripano, que el 6 de agosto, el 5 de agosto, se levantó, dio su rostro y le dijo al país que él y otros grupos de militares estaban en contra de Nicolás Maduro. Eso inspiró a muchos soldados en Venezuela y muchos soldados salieron y emitieron algunas réplicas de esa acción militar, y además de eso hubo varios pronunciamientos. Sin embargo, todo ese esfuerzo militar y todo el esfuerzo civil no va a concretar la libertad si nosotros no financiamos la lucha y si nosotros no buscamos el reconocimiento político en el mundo de que eso está sucediendo. Porque assim, o apoio popular ele já perdeu. Maduro, sim, claro. Já perdeu. Sim. O apoio do mundo, eu não sei um apoio institucional, mas as pessoas que voltam seus olhos para a Venezuela repudiam o Maduro. Assim, a minha visão de um leigo é que ele só consegue se manter soberano por causa da força militar. Então, eu acredito que você quebrando a soberania militar dele, você acaba com toda a força que ele tem, né? E como fazer isso acontecer? Esse é o desafio, né? Bueno, Esse é o desafio. Nosotros hemos tenido avances en eso, por eso el levantamiento militar que hubo también responde a los procesos de organización que dentro de la institución armada, tanto el capitán como otra serie de militares patriotas están llevando adelante. Pero es importante esto, mira, si los militares actúan y sacan a Maduro, es importante que haya una fuerza política que legitime lo que ellos hagan. Porque si no existe, entonces esta falsa oposición va a bombardear eso y lo va a deslegitimar. Y una de las cosas que necesita una acción de esas es legitimidad. Porque la comunidad internacional es muy importante en el proceso de reconstrucción del país. Nosotros necesitamos mucho financiamiento internacional y necesitamos también mucha ayuda humanitaria, alimentos y medicina. Entonces, si ellos actúan, los militares, y tenemos una falsa oposición que dice que eso es golpismo, que eso es fascismo, que ahí viene Pinochet, A ajuda não chega. la ayuda no llega. Entonces, ¿qué hace la resistencia? La resistencia busca reconocimiento político del mundo para que nosotros podamos decirle a los militares patriotas que si ellos llegan a actuar y si ellos llegan a cumplir la ley y a restituir el orden, de expulsar a estos criminales y entregarlo a las autoridades, nosotros vamos a respaldar esa acción militar. Porque la verdad es que los civiles solos no vamos a poder hacerlo. Y en un próximo gobierno, luego de la caída de Maduro, ahí tiene que participar lo más afirmativo de la sociedad civil, pero también lo más afirmativo de nuestros militares. Perfeito. Bom, a gente sabe que o projeto do Maduro não é só um projeto do Maduro, né? É um projeto de diversas lideranças de esquerda, socialistas, Foro de São totalitárias Paulo. da América Latina, do Foro de São Paulo. E aqui no Brasil, a gente durante muito tempo, aí 13 anos, teve um governo com ideologia socialista. Qual foi o impacto do impeachment, da queda do PT aqui no Brasil para o movimento na Venezuela? Bueno, comenzando que el día de la votación Venezuela celebró el impeachment, así como hicieron ustedes acá. Y nosotros vimos con mucha admiración lo que ustedes hicieron aquí. Los jóvenes de Brasil se enfrentaron al sistema político. Los jóvenes de Brasil se enfrentaron al status quo y dijeron, nos vamos a meter en la política y vamos a cambiar la política. Y ustedes se están quedando en la política. Y eso para nosotros es un ejemplo a seguir. Y nosotros estamos haciendo lo mismo en Venezuela. Nosotros somos un grupo de jóvenes que decidimos hacer política porque nos estamos enfrentando también a todo el status quo.
Entonces ya ustedes acabaron con Dilma, nosotros ahora vamos a acabar con Maduro. Pero ustedes tienen una tarea aquí fundamental, que es evitar que la izquierda vuelva a tomar el poder político. Sí. Y eso para nosotros es una preocupación, y por eso acompañamos la causa de ustedes acá en Brasil. Ustedes lograron detener el avance del Foro de Sao Paulo, porque si el impeachment no se hubiera dado, pues Brasil estuviera más cerca de convertirse en una nueva Venezuela, en una nueva Cuba. Aquí el programa Mais Médicos, que es igual al programa Barrio Adentro en Venezuela. Aquí el tema del adoctrinamiento de los niños en las escuelas. Aquí la cuestión de las ideologías de género, el tema de la relatividad de los valores. Yo me quedé muy impresionado con esta cuestión de Santander, y cómo la izquierda, en vez de reclamarle a Santander, pues le reclamaban a ustedes diciéndole nazistas. Igual que en Venezuela nos dicen así. Entonces, yo creo que ustedes están haciendo una labor muy importante en Brasil, y por eso nos gusta que podamos unir fuerzas para que en toda la América Latina se pueda ver que es posible derrotar a la izquierda, que es posible enfrentar al Foro de Sao Paulo y hacer que retroceda, que es posible que los movimientos juveniles dentro de la política puedan cambiarla sin tener que formar parte del status quo, sino solamente tomando posturas, solamente sabiendo decir que no y defendiendo lo que uno cree. Y yo creo que eso es uno de los llamados importantes que podemos hacer juntos desde Venezuela y Brasil, el movimiento de Rumbo Libertad y el movimiento Brasil Libre. Porque estoy realmente convencido que el Foro de Sao Paulo puede llegar realmente a su fin se nosotros somos juntos exitosos em la política. Olha, eu acho o seguinte, quem está assistindo gostou da entrevista, se sensibilizou com a causa, quer ajudar o Rumbo Libertar, quer fazer alguma coisa pelos nossos irmãos venezuelanos, entra na descrição desse vídeo aqui, nós vamos deixar o link do site, da página dele, você pode acessar por lá e você pode deixar a sua contribuição voluntária para ajudar a acabar com a esquerda na América Latina, e o Maduro faz parte disso. Beleza? Alguma coisa aí, Kim? É isso aí, cara. Você pode contar com a gente. Tamo junto. Vamos acabar com o Foro de São Paulo na América Latina. Excelente, que así sea. Como decimos en Venezuela. Valeu, Rodrigo. Libertad o nada. Libertad o nada. Libertad o nada. Gracias, hermanos.